Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Yambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito de permacultura, donde de la mano de Marcos Toscano vamos aprendiendo semana a semana de este maravilloso mundo. Hola Marcos, ¿qué tal? Gracias Pablo, bienvenidas y bienvenidos a Permacultura Podcast. En este día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y aspiramos que nos acompañen permanentemente. Claro que sí. Hoy hablaremos del cuarto principio de diseño. Como ya saben, estamos revisando los 12 principios uno por uno y hoy nos toca revisar un principio muy interesante que se enuncia así: aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación. Los errores de los padres afectan a los hijos hasta la 7ª generación. Suena un poco complicado por estos dos términos que tenemos que ir aclarando: autorregulación y retroalimentación. Este principio probablemente es lo llama David Holmgren, es como encontrar el santo grial, ¿no? Es mirar realmente cómo nosotros podemos poner de alguna manera cierto límite o desanimar cierto tipo de crecimiento, comportamientos que son inapropiados dentro del proceso de diseño territorial. Este tipo de principios, hay una frase muy interesante ahí abajo que él pone, es que las acciones de los padres afectan a los hijos hasta en la 7ª generación. Eso nos está haciendo una interpelación de cuál es nuestra actividad productiva y cómo nosotros podemos ir regulando esta actividad productiva. Si bien en el capítulo anterior nosotros veíamos cómo nosotros podemos almacenar, ¿no es cierto?, un montón de energía, sea en embalses, en represas, en bosques, en semillas, etc. En este caso nosotros estamos hablando de una autorregulación. Y autorregular está basado en cómo estos depósitos de energía no pueden ir pasando cierto tipo de límites. Entonces estamos hablando de una retroalimentación negativa, ¿no?, que impide que el sistema caiga en escasez o inestabilidad por el uso excesivo de esta energía. Eso es autorregularse, ¿no? Es decir, no ir más allá de cierto tipo de huella que nosotros deberíamos tener y ir como mirando cómo nosotros vamos regulando en esta retroalimentación negativa, ¿sí?, de las maneras en que nosotros vamos mirando el paisaje, vamos mirando los escenarios territoriales para ir generando esta autorregulación. Por eso mismo es el santo grial, ¿no?, que habla ahí Holmgren. Porque si reconoces esto, probablemente ya tienes absolutamente todo regulado, ¿no? Es la capacidad de ponerse límites, ¿no? Es el hecho de que, por ejemplo, a mí me gusta el pastel de chocolate, me como uno, estoy felicísimo. Pero si me como 2, estoy más feliz. Pero ¿qué tal si me como 3? Estaré realmente súper feliz. Y claro, ahí es donde empieza a doler la panza. Claro, ahí es donde viene la autorregulación. Y es la manera en que el mundo moderno está haciendo toda su dinámica de encontrar sus deseos, necesidades, actividades a partir de energías totalmente desmesuradas, sin ningún control. Y eso es lo que se prevé cuando uno hace un diseño territorial. A la hora del diseño tenemos que tener en cuenta nuestros límites y los del territorio. Si no lo hacemos, entraremos en desequilibrio más pronto que tarde. Un gran ejemplo de autorregulación lo podemos encontrar en la cadena trófica, que regula la vida de millones de organismos. Exacto, porque si nosotros miramos Gaia,
¿sí? Como ese ente vivo, no es que es una cosa, una masa de piedra con cosas vivas ahí. No, no es eso. Gaia en sí mismo es la cosa viva, ¿no? Es todo ese flujo de materia y energía que va dinamizando esta capacidad de una, llamémosle así, como red de sistemas donde en cierto momento debe haber un control que retroalimente y que constituya la autorregulación de los seres vivos. Esto lo puedes ver en muchos de los videos de Earth de la BBC. Por ejemplo, se mira claramente cuando los ciervos empiezan a comer, no recuerdo el nombre de la planta, pero la planta cuando ve que va a estar en extinción en ese territorio, empieza a segregar un veneno que finalmente mata a los ciervos. Y los ciervos saben que ya no pueden comer de esa planta. Entonces, claro, esa es una retroalimentación negativa por exceso de consumo. Y claro, lo mismo lo puedes ver, por ejemplo, con la reproducción de conejos. Entonces, la reproducción de conejos puede ser hasta el infinito. Pero mucho de este proceso se ve enfrentado a esta autorregulación, a esta retroalimentación negativa, por depredadores, puede ser por otro caso también, por ejemplo, cuando ellos comen el pasto y empiezan a cagar, a mear, y eso es fertilización. Entonces el pasto sale mucho más vibrante, ¿no? Mucho más fértil el suelo, y entonces tienes un pasto de muy alta calidad. Si eso fuera el caso, si solo tuviésemos ese tipo de exponencial, resulta que estaríamos repoblados de conejos, pero en este mismo caso, ellos tienen estrategias. Por ejemplo, cagan en cierto tipo de arbustos para que el arbusto crezca grande y con la sombra no permita el crecimiento de los pastos. Es decir, la naturaleza en sí mismo nos enseña que debe haber una autorregulación o retroalimentación, porque si no nos vamos a ver enfrentados que las acciones de los padres la pagan los hijos, ¿no? En el caso de la caca del conejo como fertilizante del mismo pasto que luego será alimento, es un ejemplo de retroalimentación positiva, ¿no? Cuando el pasto está fertilizado es positiva, pero cuando cagan en la base de un arbusto es negativa, porque no se produce el pasto. Pero ellos saben que es la única manera de generar esta autorregulación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en un estanque de peces, ¿no? La misma defecación y etcétera de los peces hace que en cierto momento ya no se reproduzcan, porque si no puede caracterizarse por varios tipos de enfermedades, por una sobrepoblación donde no va a haber alimentación. Entonces la naturaleza siempre está autorregulando con estas retroalimentaciones negativas. Parece ser que este mensaje lo hemos censurado en la sociedad moderna porque para los grandes grupos de poder no hay límites. El tema con la modernidad es que no hay quien lo autorregule. Ustedes pueden mirar qué es lo que pasa con respecto a manglares, a ecosistemas tan delicados que son usados y nadie regula. Puede haber el Ministerio de Ambiente que diga el hecho mismo de las minerías y las petroleras, ¿no? Nosotros tenemos cierto tipo de regulaciones para que no afecten ríos, pero eso es solo en el papel. El tema ya en el sistema mismo, ya en el ecosistema, es que simplemente estamos degradando suelos, ríos, ecosistemas, matando en la sexta extinción masiva de animales. Y claro, no hay quien nos autorregule, ¿no? Bueno, y cuando intervenimos en sistemas que se autorregulan, inevitablemente terminamos perturbando su equilibrio. Deja de autorregularse y terminamos con suelos infértiles o derechamente con extinción de especies. Y es que si uno mira a nivel natural cómo es que la nutrición y el control se da, como bien decía Pablo, a través de la cadena trófica, pero ahí vos miras claramente la autorregulación. Hay este videíto, ¿no?, que ya habíamos visto de los lobos y los ríos. Entraron los lobos dentro de la cadena trófica, están en la parte superior, pero son los que pueden regular la presencia de venados, la presencia de cierto tipo de biota, ¿sí? Y también en especial dentro de la franja de la cadena trófica, a los seres que están más abajo de él.
Entonces lo regula por depredación, porque se come a, qué sé yo, zorros, etcétera, o hace un aspecto territorial, pero permite la vida de otros ecosistemas y otras biotas, ¿no? Tanto en flora como en fauna. Entonces, claro, esta autorregulación negativa, ¿sí? Porque es depredación, porque es enfermedad, porque es, qué sé yo, plagas. Y uno puede verlo en el huerto mismo, ¿no? El hecho de que en cierto momento nosotros necesitamos las plantas trampa, porque necesitamos que haya ahí necesariamente este tipo de insectos que van a ser plaga, pero si no hay esa plaga, no hay alimentos para las mariquitas, no hay alimentos para las libélulas, no hay entonces siempre es necesario ir diseñando en virtud de esta retroalimentación que necesariamente tiene que ser negativa, en este caso, no como almacenar energía. Esa es una retroalimentación positiva. Pero en el huerto miras que eso es necesario. El deshierve mismo, ¿no? Para que aparezca solo las plantas que vos quieres, ya es una retroalimentación negativa, ya es una intervención. Desde la mirada de Fukuoka es distinto. Es otro tipo de enlace ecosistémico porque ya está pensado desde alguien que tiene una concepción más allá del individuo, sino que ya lo mira desde una mirada mucho más amplia y es ya la agricultura natural donde no hay control de plagas, por ejemplo. Para nada, absolutamente para nada. Pero estamos hablando acá entre neófitos que nos toca hacer huertos con cosas así. Bueno, algún rato lograremos comprender cómo Fukuoka lo miraba, ¿no? Es decir, que la naturaleza se autorregula, no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos miedo, vemos una plaga y nos asustamos y empezamos a poner venenos, empezamos a poner cosas y ya la cosa se va para el carajo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de encontrar la posibilidad de que la nutrición nuestra, de nuestras necesidades, nuestros deseos, vayan en consonancia con todo el sistema, que el sistema no se vea afectado. Entonces, qué sé yo, la gente que consume mucho, que probablemente no, ni siquiera son los ricos, ¿no? Porque los ricos tendrán, por ejemplo, qué sé yo, más del 70% de todo el dinero del mundo, pero finalmente solo viven en una casa, pueden vivir en 8, ¿no? Pero simplemente es una persona que no gasta tanto como toda la clase media del mundo, ¿no? Que quiere vivir como los ricos. Entonces imagínate la presión energética y sin que nadie nos pare. Y ahí es donde uno tiene que mirar realmente cuáles son nuestras necesidades. Debe haber necesariamente una autorregulación cultural, porque no es la técnica la que nos va a salvar del problema. Realmente tampoco es, por decirles yo, la dinámica del crecimiento, porque eso es lo que nos está metiendo en problemas. Vayan a ver la obsolescencia programada y todo lo que ha producido por el exceso de energía. Nos damos el lujo de botar computadoras, no arreglar una licuadora, nos damos el lujo. Y claro, eso implica que nosotros tengamos una alta huella ecológica sin entender la retroalimentación, la necesidad de la retroalimentación negativa a través de una autorregulación cultural. No hay nadie que nos pare. Y la permacultura te habla por eso de las éticas, ¿no? O sea, cuidar la tierra, cuidar la gente y compartir los excedentes. Y esa ética es la que es transversal en cada uno de los diseños y en cada uno de los principios permaculturales. Los principios éticos siempre nos darán el marco general por donde nos tenemos que mover. Pueden revisar el 4º capítulo del podcast donde profundizamos sobre la ética permacultural. Es una ética que también cumple la naturaleza misma. Lo mismo podríamos decir de este principio, y es esto lo que observó Fukuoka, ¿no? Que la naturaleza se retroalimenta y se autorregula. Y ahí hay, por ejemplo, la necesidad de un observador tan sensible como él. Es decir, un observador que va a permitir que, por ejemplo, la autorregulación se maneja por jerarquías en la naturaleza de control. Entonces, los depredadores más altos, qué sé yo, un jaguar, lo que sea, va a depredar el exceso de, qué sé yo, de vacas, de lo que sea, lo que haya. Pero el tema es ese. Cómo nosotros en esta cadena, llamémosle, en la cadena trófica y en la jerarquía de controles, ¿quién es el que controla el deseo humano?
¿Quién es el que controla la necesidad humana? Porque la mayoría de necesidades son creadas por la más media, creadas por todo lo que tiene que ver con presiones sociales, que tienes que tener carro, que tienes que tener tres computadoras, o tienes que tener dos iPods, lo que sea. Y claro, son presiones sociales. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, la pandemia es una autorregulación y una retroalimentación negativa muy fuerte, pero que nos está diciendo algo, nos está, oiga, si quieren que este sistema siga al menos funcionando, dejen de consumir como idiotas, ¿no? Es como, ya basta. Y claro, la gente ha perdido trabajo y todo, pero ahí está lo rarísimo. Resulta que se ha duplicado dentro de la jerarquía trófica, en este caso energética, se ha duplicado el número de millonarios en Sudamérica y en América Latina. Se ha duplicado. Y se ha duplicado el monto del PIB que ellos producen. Es decir, han ganado miles de millones de dólares y sigue habiendo la presión ecosistémica y sigue habiendo la depredación del ambiente, ¿no? Entonces, ¿quién controla eso? Y ahí está el tema del individuo. ¿Cómo es que el individuo puede ser una parte sustancial de esto? Este tema no solo se refiere a los sistemas bióticos, sino a cualquier sistema de flujo de energía que quiera ser sostenible. Como sociedad lo podemos ver en el sistema económico, basado en un extractivismo y en un crecimiento sin límites que nos están llevando a punto del colapso. Por eso es el santo grial, ¿no? Encontrar cómo autorregularnos. Es encontrar realmente el punto de lanza de lo que va a ser nuestras necesidades y deseos, hacia dónde apuntamos y cómo, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo coja toda la leña de mi sector. Nosotros teníamos ahí un horno eficiente que el municipio nos prohibió, pero teníamos un horno muy eficiente, pero habíamos sembrado cerca de un conjunto de árboles que nos daba mucha leña. No es lo mismo que comprar leña, porque yo voy a saber claramente cómo esto afecta a los árboles. La retroalimentación negativa te hace ver inmediatamente correctores. Te hace mirar lo que estás haciendo bien o mal dentro de tu territorio. Y entonces ahí es donde aparece esta posibilidad de que si nosotros, como de forma individual, podemos hacer esta autorregulación a través de cierto tipo de diseños. Entonces, para nosotros es más fácil saber qué es lo que pasa con residuos sólidos, qué es lo que pasa con el agua, con energía, porque está a tu vista. Pero ¿qué tal si yo compro el agua que viene de Chile o viene de Argentina, que yo estoy en Ecuador, o compro manzanas de Chile igual? Es como súper loco esto, porque no me doy a dar cuenta qué es lo que pasa cuando hay una sobreexplotación de energía. Entonces no nos importa porque nos vienen las cosas de China, nos vienen las cosas de lugares súper increíbles, y por eso en Europa, en ciertos sectores, hay esta ley de los 30 kilómetros. Más allá de eso ya te va a valer un costo súper, hiper grande. Lo que es la realidad, digamos. Efectivamente muchas cosas tienen un costo mayor del que se ofertan. Evidentemente hay un gasto, ya sea de energía, de materias primas o de cómo éstas se consiguen, que no estamos pagando cuando compramos cosas que vienen desde China, por ejemplo, y tienen un costo súper barato. Es ridículo que valgan eso. Ese no es el costo real. No, para nada. Y justo lo que dices, es exactamente un reflejo absoluto. Eso es lo que hace la retroalimentación negativa. Nos pone frente al espejo el problema que estamos haciendo cuando excedemos de la energía que nosotros estamos usando en un territorio. Entonces, claro, a partir de eso ya viene toda una dinámica cultural del descenso energético que los permacultores abogamos, porque finalmente nosotros deberíamos tener mayores resiliencias, mayores autorregulación con respecto a gobernanza de territorio, y cómo es lo que nosotros vamos a hacer para que desde el amamantamiento hasta la muerte sea un proceso que esté regulado por el propio sistema barrial, comunitario, lo que sea. Pero claro, como nosotros estamos enfrentados a toda la publicidad de las grandes cadenas de producción masiva, ¿no es cierto? Tanto de bienes, servicios como de comunicación,
Entonces, claro, simplemente la aplicación de esta autorregulación a nivel jerárquico, que antes sí podía verse en las sociedades tradicionales por evitar la presión ecosistémica que la sobrepoblación puede dar, entonces claro, simplemente no hay quien nos frene, excepto una catástrofe como las que está habiendo ahorita en Alemania, en Bélgica, con grandes procesos ya de desastres naturales. Esa es una retroalimentación negativa extrema. Cuando nosotros ya no quisimos ver, no quisimos autorregularnos, entonces la naturaleza, ¿qué hace? Nos devuelve, simplemente es una fotografía de lo que nosotros no hemos querido ver y simplemente devuelto, tenga, ya está. Voy a volver al punto que mencionabas antes y cómo, a pesar de la crisis global humanitaria que estamos viviendo con la pandemia y con millones de personas afectadas económicamente, por otro lado los ricos se hicieron más ricos. Qué impresionante es cómo en este ámbito no hay ningún tipo de regulación y cómo la acumulación grosera no tiene límite, así de simple. Es hasta que se acabe en el planeta. Sí, es que es increíble, no hay quien le regule, no hay nada que le regule. Es el ego va a tener absoluto. que ser el desastre. Es que no les interesa. No les interesa, ¿por qué? Porque nuevamente ya es un tema ya más íntimo, ¿no? Que es lo más íntimo de cualquier ser humano, la palabra yo. Y con ese yo, el cálculo de predicado puede ser tan enorme, ¿no? Yo qué sé yo consumista, yo rico, no me interesa porque simplemente sé que soy un mortal y algún rato voy a morir. Es esa frase de la Biblia que es la misma que la acción de los padres lo van a afectar a las futuras generaciones. Es como vamos y bebamos, ¿no? Que mañana moriremos y no me importa quién quede y quién no quede. Entonces, claro, ni siquiera hay una ética cultural de autorregulación, no lo hay. Ya nadie cree en eso y claro, la permacultura habla de éticas muy corresponsables con el territorio. Que algunos lo logran, sí, otros no, pero está en la lucha, está en la onda, ¿no? Está en la onda de saber que la felicidad no está en el tema hindú, ¿no? Es Satchit Ananda, es la existencia consciente, pero gratificante, gozosa. Y lo que nos dan es un Ananda bastante mediocre, ¿no? Que hoy está y mañana desaparece. La televisión que le abres, la pantalla plana, súper grande y que no sé qué, le prendes y después empiezas a pensar, ¿para qué me compré? Y claro, se te va todo el deseo, ¿no? Porque ya es como... no, necesito una más grande. Y claro, ¿quién te pone un límite, no? Si el mercado supuestamente genera individuos, vos puedes mirar, ¿no? Todos los malls está repleto de gente que es libre de comprar, pero no tiene dinero. Entonces, ¿dónde está la libertad? Es realmente muy complejo, pero la permacultura sí te dice, si es que no hay gratificación, la permacultura si no es alegre, si no está en buena onda, si no la pasas bien, entonces no es permacultura, es más estrés y el estrés es una retroalimentación negativa, igual te va a enseñar muchas cosas que tienes que hacer y otras que no tienes que hacer, y es así de simple. Tenemos el poder como individuos de autorregularnos, incluso no solo en el tema de la sustentabilidad, sino también en cómo nos relacionamos con los otros o con uno mismo. Tal vez tenemos prácticas que no están haciéndonos bien o no le están haciendo bien al otro, y es clave saber que podemos ejercer autorregulación y redireccionar el rumbo. David Holmgren plantea una serie de preguntas para ver esto desde el punto de vista de la sustentabilidad bastante interesantes. Les voy a compartir algunas de ellas. ¿Cuánto consumo es suficiente? ¿De qué tamaño es la casa que necesito realmente? ¿Qué cosas realmente necesito? ¿Cuál debería ser el precio real de las cosas? ¿Cómo deberíamos contribuir al bienestar mayor? Son preguntas sencillas, pero cuyas respuestas son muy interesantes a la hora de encontrar soluciones para la transición que estamos viviendo. Es que exactamente lo que estaba hablando David Holmgren es de una auditoría que, si ustedes miran en todo lo que es Transition Towns, se lo hace. ¿Cuál es nuestro plan de aquí a 20 años en virtud de tener una auditoría, por lo tanto, una autorregulación con respecto al uso de biomasa, agua, energía, todo eso tiene que ser
como llevado en cuenta, así como habíamos hablado, es necesario la contabilidad dentro del almacenamiento de energía en el principio 3, ahora es la autorregulación. ¿Hasta dónde es nuestro límite? ¿Para qué yo quiero una finca de 30 hectáreas? Si yo con una finca de 2 estoy más que feliz. Entonces, claro, pero la gente tiene unas ondas súper raras. Mientras más tierra compra, aquí en mi barrio, yo no tengo terreno, pero la mayoría de gente sí tiene terrenos, ¿no? Para hacer la casa de campo y todo. Van 1 o 2 veces y ahí le botan. Y ahí está botado. Hectáreas de terrenos botadas, que no son utilizadas, que son tierras muy buenas, pero ¿cómo es lo que nosotros hacemos una auditoría? Y ahí es la importancia de nosotros de autorregularnos, de generar una política pública, ojalá una política pública, porque parece ser que el individuo no hace nada, pero no, nada que ver. Tenemos muchísimo poder. El hecho mismo, acuérdense con el tema aquí, por ejemplo, los indígenas no podían sentarse en los buses y todo el mundo tenía que ir atrás, todos los indígenas, hombres, mujeres, niños, atrás, donde no había asientos. Hasta que, muy parecido en el tema de la población afro en Estados Unidos, Dolores Cacuango también hizo un proceso de sublevación, ¿no es cierto? Y cogió y se sentó. Y simplemente son dinámicas que van rompiendo instituciones caducas, instituciones que mantienen procesos de falta de autorregulación y que no nos permiten entendernos como un todo global. No es que el otro es el otro es yo mismo, simplemente me estoy mirando, solo mírense, o sea, es imposible mirarte a tus ojos. Si te miras es a un espejo y eso es un reflejo, pero vos mismo verte a tus ojos no puedes ver al observador, solo lo puedes ver en la mirada del otro, y el otro es tan importante, y por eso mismo estos pequeños actos que pueden parecer, el hecho de tener una huerta es un acto totalmente revolucionario, parece que no, pero sí, es un acto de autosuficiencia, de autorregulación y de retroalimentación, tanto positiva como negativa, donde uno va aprendiendo de su territorio, de qué es lo que puede hacer, y eso finalmente termina en políticas públicas. Ahí está Medellín, que era una ciudad de narcos y todo, ahora es una excelencia con respecto a la creación de una ciudad sustentable, y todos los jóvenes ahora la onda es tener huertos, ¿no? Bueno, con esta retroalimentación positiva que nos dan los pibes en Medellín, vamos despidiendo este capítulo, invitándolos también a que se hagan estas preguntas sin miedo, que sus respuestas nos van a dar ciertas luces o nos traerán inquietudes que muevan un poco lo que llaman la zona de confort, y podamos salir de ciertas inercias que no nos hacen bien ni a nosotros ni al mundo, antes que se nos venga el desastre encima, digo yo. Exactamente, y me parece súper fundamental que los sueños empiezan cuando sales de la zona de confort, y claro, es ahí la grandeza que nosotros tenemos de autorregularnos, de retroalimentarnos. En nuestras manos está el sacro grial, ¿no? Es en nuestras manos, no está en las manos del político de turno, no está en las manos de nadie más que de cada uno de nosotros. A empoderarnos entonces, que tenemos mucho poder en nuestras manos. Agradecemos a todos por compartir con nosotros este espacio de conversación. Agradecemos a Marcos también por su tiempo. ¿Algo que se quede en el tintero? Gracias, amigas y amigos. Eso, nada más que sepan que ustedes son el sacro grial. Eso es. Y como siempre, les dejamos invitados a que nos sigan en su emisor de podcast favorito, también en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Permacultura Podcast en todas ellas. Sepan también que en la descripción del capítulo dejamos enlaces a las páginas de Marcos para que se vayan enterando de los cursos que se ofrecen durante el año. Les mandamos un abrazo grandote. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.